al consultorio virtual más grande de Honduras. A esta hora que usted seleccionó para recibir los consejos más importantes en salud, en aclarar todas las dudas que usted tenga desde este momento, visitando nuestro triaje virtual. Es tan simple como accesar a través de una línea de WhatsApp 9484-7958. Son esos 8 dígitos que nos acercan a usted para que pueda visitar nuestro triaje y nos haga cualquier consulta que pueda tener en este momento. Sin importar la duda que sea, en este momento de pandemia, usted puede tener muchas interrogantes. Se apresta probablemente a salir de la ciudad, de su casa, en este inicio de la semana morazánica, pues queremos que lleve importantes consejos, importantes temas que estaremos desarrollando en esta consulta saludable, sin antes dejar de recordarles un par de recomendaciones importantes. Si usted quiere fortalecer el sistema inmunológico, no solamente en esta temporada, sino que de por vida, debe de tomar la vitamina C y el zinc. Fíjense que 500 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de zinc de compañía farmacéutica MC es una sola tableta que usted puede consumir de manera diaria. Eso a usted le ayudará a fortalecer el sistema inmunológico, igual que esos trastornos del sueño que usted ha estado teniendo en las últimas semanas, en los últimos días o en los últimos años. Lo puede solventar con el EPA Plus Sleep Care. El EPA Plus Sleep Care contiene una tableta de melatonina, 6 miligramos, triptófano y complejo B. Se toma 30 minutos antes de la hora dispuesta a dormir y eso le llevará a tener una relajación y un sueño aproximadamente de 6 a 8 horas. Y una noticia importante, ¿saben quién llegó? Llegó el experto en gripe y tos. Ese experto se llama Broncopulmin, que calma la tos desde los primeros 15 minutos. Y si usted está con flema, si tiene esa congestión nasal, Broncopulmin D. Recuerde que Broncopulmin es efectivo desde la primera cucharadita. ¿Y cuánto caso de influenza o de gripe se está dando en este momento? Y realmente lo hemos puesto de manifiesto en los últimos días en las atenciones, la efectividad de Broncopulmin. Y cuando se presenta con flema le damos Broncopulmin D. Fíjese que la dosis para una persona adulta son 5 ml. Mucho ojo, es una cucharadita, no cucharada. Por sus componentes efectivos usted solo requiere una cucharadita de 5 ml cada 6 u 8 horas. Y si es menor, de 6 a 12 años, se debe de indicar media cucharadita, o sea 2.5 ml. No se puede quedar usted en ese kit al cual tiene que llevar en este momento si va a salir de la ciudad a visitar a sus padres o va a salir a vacacionar. Hay kits importantes que debe de llevar. Mire, llévese la vitamina C y el zinc y tómese una diaria. Llévese también lo que es el EPA Plus Sleep Care si usted no logra concentrarse para poder dormir, y llevarse el Broncopulmin, sea Broncopulmin o Broncopulmin D, y hay Broncopulmin en tabletas también. Es parte del kit que usted debe de portar en esta semana, al igual que lógicamente que sin duda la profilaxis también. Llevar y tener a mano la ivermectina, por ejemplo, que la puede llevar en suspensión. Hay unos laboratorios que procesan la ivermectina en gotas. Es una gota por cada kilo o una gota por cada 2 libras que pueda pesar su niño. Igual que para el adulto, pues son tabletas de 6 miligramos. Llevar ese kit de maíz en esta salida creo que es sumamente importante el consejo. Mire, el llevar acitromicina, la ivermectina, el microdacin y la vitamina C y zinc, y llevar una cajita de aspirinas forma parte de ese esquema, y la colchicina. Ahí usted se va armado por si el virus le quiere visitar, y lógicamente llevando y portando todas las medidas de bioseguridad. Quiero que transitemos en esta consulta saludable con nuestra primera sección. Quiero ponerles el blanco y negro de cómo está el mundo,
Antes de que usted salga y se me emocione, quiero ponerle al tanto de cómo ha amanecido el mundo y cómo ha amanecido Honduras en el COVID-19. En nuestra sección, Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. En estos tiempos, no debe descuidar su salud, no debe de dejar a un segundo plano el tener una vida saludable. Y eso usted lo encuentra en CAMI. Mire, CAMI es una clínica de atención médica integral que tiene dos programas o dos modalidades: la atención online y la atención presencial. ¿Qué combina este programa? Es un programa para generar cambios en el estilo de vida. A usted le dan un plan nutricional a su medida, o sea, un plan nutricional diseñado para lo que a usted le guste consumir, lógicamente marcando las proporciones y la distribución en el alimento, y un entrenamiento personalizado, una nueva área ubicada en el Boulevard Morazán en Clínicas Médicas San Carlos, se encuentra CAMI. CAMI es esa oportunidad que hoy usted tiene para generar ese cambio. Entrenamientos de lunes a viernes, 1 hora a la semana, son suficientes para que en 5 días de los 7 usted dirija su actividad física personalizada, sabiendo cuánto debe ser el ejercicio que debe de efectuar, a qué frecuencia cardíaca debe de latir su corazón cuando hace ejercicio para que sea efectivo. Tiene que visitar a los expertos para generar ese cambio y ponerse en su meta, arriba, poner la meta: más ejercicios, menos pastillas. ¿Cómo amaneció el mundo? El mundo que sigue registrando casos de COVID-19. Sin duda alguna, han habido disminuciones en los contagios, pero se siguen acumulando, se siguen sumando. Y compartimos este dato de los casos confirmados en el mundo, que son 234.382.597 contagios. El número de fallecidos, 4.793.809, una tasa de letalidad del 2% y una positividad del 7.8%. Así caminan los datos mundiales. Se registran en promedios 300.000 contagios de manera semanal y se registran alrededor de 50.000 decesos en todo el mundo en los últimos 7 días. ¿Y cómo está nuestro país con los datos oficiales del día de ayer? Casos confirmados, 367.275 contagios. El número de fallecidos, 9.855. Tasa de letalidad del 2.7%. Positividad del 34.6%. En la pandemia, ya nosotros estamos transitando. Vamos a llegar al mes 19 de pandemia ahora en octubre. Hasta el momento, en octubre, vean los datos que se registran. Con un día de reporte oficial, si vemos una reducción del número de casos, 573, el número de fallecidos, 31, pero mucho ojo, tasa de letalidad del 5.4%, una positividad del 26.6%. Eso es bueno, está disminuyendo la positividad. Lastimosamente, seguimos manteniendo un promedio de pruebas de 2.100, eso fue lo que se realizó el día de ayer. Necesitamos al menos 3.000 pruebas y en base a esas 3.000 pruebas ir viendo cómo los casos van disminuyendo. Pero sin duda alguna, nuestro pronóstico que si usted se cuida, la pandemia en el número de casos va a ir reduciendo como se ha venido pronosticando en los últimos 2 meses. Para octubre, descenso en comparación a septiembre, siempre y cuando usted siembre esta semana para que coseche buenas cosas en las siguientes 2 semanas, porque con el COVID se siembra hoy y usted cosecha a los 5 días. ¿Qué es lo que puede cosechar? Enfermedad. Todo depende de su cuidado. Así es que la letalidad puede incrementarse en función de que los casos cada vez los vemos más graves. Pero sí, se visualiza una disminución en el número de contagios y en el número de decesos en comparación al mes de septiembre. Veamos cómo está la participación acumulada. Miren qué gráfica tan importante. Una participación acumulada de toda la pandemia, donde en el mes de septiembre, que recién acaba de concluir, es el tercer mes con el mayor porcentaje o número de fallecidos
de los 18 meses registrados. Septiembre de 2021 cerró en el tercer lugar. Y fíjense que uno de cada 10 personas que han fallecido en esta pandemia lo hizo en el mes de septiembre que recién concluyó. Fíjese que solo lo supera el mes de mayo y el mes de agosto con el mayor porcentaje de fallecidos. O sea que todavía seguimos viendo situaciones complejas. A pesar que los casos se reducen, siempre seguimos viendo un porcentaje significativo de personas que fallecen. Vuelvo y repito, 1 de cada 10 personas que han fallecido en esta pandemia han perecido en el mes que recién acaba de concluir. Por eso es que tenemos que seguirnos cuidando. En las últimas 48 horas hemos iniciado la semana 82, que se reportan 1.267 casos. ¿Dónde están localizados esos contagios de estas últimas 48 horas? En el departamento de Cortés, mucho ojo, usted que viaja a Cortés, 303. El departamento de Francisco Morazán con 128 y el departamento de Lloro con 123. Ahí se concentran más del 50% de todos los casos registrados en las últimas 48 horas. Compartimos los decesos registrados en estas últimas 48 horas, que son 53, donde están ubicados en la distribución de decesos por departamento. Es el departamento de Cortés que registra la mayor cantidad de decesos. El 55% están en Cortés, mucho ojo, 28 decesos en las últimas 48 horas de manera oficial. Y vean quién ocupa el segundo lugar, el departamento de Lloro, con 7 decesos. Y vea, también compartido ahí con Santa Bárbara, cuidado con esa franja que está en rojo precisamente, la zona noroccidental del país. Santa Bárbara, Cortés y Lloro con números rojos, los que acumulan la mayor cantidad de decesos sin descuidar el reflejo de lo que está ocurriendo en el departamento de Olancho. Y ahora, una gráfica importante que nos va a introducir al tema de la semana. Hoy hablaremos de la geriatría, la especialidad que cuida a las reliquias de la casa, a los adultos mayores. Vea qué es lo que está ocurriendo en la tasa de letalidad acumulada. El porcentaje de letalidad, que es la relación de las personas que enferman con las que mueren en un rango de edad, mire cómo se incrementa en la tercera edad. De 51 a 60 años, el 4.3% es la letalidad, pero de 61 a 70 se incrementa al 9.2%, de 71 a 80 el 14.7%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta relación de la letalidad? Pues vea, de las personas mayores de 60 años, de 10 que se enferman, una se muere de manera oficial. Y eso es los que están registrados entre 61 y 70, porque cuando se supera los 80 años, la tasa de letalidad supera el 20%. Eso todavía no cambia. Eso sigue igual en la pandemia. Pese a todos los esfuerzos que se hacen, mucho ojo, que siempre los adultos mayores están en una condición mucho más vulnerables, porque su sistema inmunológico, porque la carga viral que reciben no la soporta el organismo, y hoy por hoy son los que terminan estando hospitalizados. Veamos la tasa de letalidad por departamento, donde Copán, estamos partidos en nuestro territorio en 9, Copán con 4.4%, Lempira con el 4%, Olancho con el 3.5% y Santa Bárbara con el 3.4%. Ahí usted encuentra los 4 departamentos con la tasa de letalidad más alta en el país. Y veamos ahora el termómetro. El único termómetro hospitalario en el país se lo presentamos en Aquí con mi médico. Ha descendido, nos alegra, nos contenta. Realmente los casos han bajado y usted lo ve reflejado en los hospitales cuando se registran 753 personas hospitalizadas. Lo que me preocupa sobremanera es que el porcentaje de estables se desciende.
y aumenta el porcentaje de graves y de críticos. Pues les cuento, de las personas que están hospitalizadas en este momento, el 50% se determina que están estables. Lo que preocupa es que en una condición grave está el 42% y en una condición crítica está el 8%, que sumados los graves y los críticos incrementa su mortalidad. La definición grave y crítico lo lleva a un riesgo de fallecer hasta de un 70%. O sea, teníamos la semana pasada 55% de personas estables. Hoy tenemos 50%. Mucho ojo. Cada vez que las personas llegan más complicadas. Se complican más y con menos herramientas. Ya escucharon entre la semana que el tocilizumab se terminó en el principal hospital del estado, que ve pacientes con COVID-19 como es el Instituto Cardiopulmonar El Tórax. Así está la situación para que usted vea que, si bien es cierto, hay cama, pero hay una cama que realmente no tiene todas las condiciones para recibir la atención y que lo más importante es evitar llegar al hospital, porque si usted llega al hospital llegará en una condición grave y con menos logística en la atención, la probabilidad de salvaguardar su vida es mucho menor. Veamos cómo está el vacunómetro actualizado, el vacunómetro de Aquí con mi médico de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI. El 47% tiene una dosis de vacuna. El 31% tiene 2 dosis de la vacuna y sin vacuna el 22% de la población elegible para vacunación, que son 7.149.017 personas. De esas, entonces, el gran reto en este momento sigue estando en esos 47%. O sea, la mitad de la población elegible para vacuna ya tiene su primera dosis. El problema es que no va por la segunda. Tenemos que buscar más estrategias para captar a estas personas. Y una de las estrategias es que usted sepa que a donde visite, cómo está la situación, el panorama departamental. Lo compartimos en el vacunómetro departamental porque esta es la gráfica de las más importantes. Usted que todavía no decide hacia dónde se va a dirigir en esta semana morazánica, pues le cuento que porque los lugares donde hay más vacunación son más seguros. Eso es indiscutible. El departamento de Ocotepeque en el primer lugar con el 51.2% de su población ahí. En el departamento de Ocotepeque tienen las 2 dosis de vacunas, la mitad de la población. Islas de la Bahía también 42.8%. Es un sitio donde cuenta con los primeros lugares en la vacunación. Francisco Morazán con el 41.4%, Intibucá, Valle, La Paz, Lempira, Choluteca, Comayagua y El Paraíso tienen un esquema de vacunación, su población arriba del 31%. Nosotros tenemos que evitar que la situación se complique, porque seguimos viendo personas mayores, adultas mayores complicadas, producto de la no vacunación. Vemos imágenes de tomografías donde el compromiso es alto pulmonar. Estamos viendo cómo la gente está llegando de manera tardía también. Y se tarda y no se vacuna y se complica. Y esos son los que están todavía ocupando una cama de hospital. Y a usted, en esta sección Coronavirus al Día, lo ponemos al tanto. El día de ayer, SINAGER lanzó el comunicado muy importante para que usted sepa y se informe de buena fuente que se suspende a partir del día viernes 1 de octubre el toque de queda que estaba programado a nivel nacional de las 10 de la noche en adelante. Se suspende, pero mucho ojo, tiene una restricción. En el punto número 2 establece una condición, que ese toque de queda podrán gozarlo, podrá transitar las personas después de las 10 de la noche si portan el carnet de vacunación contra el COVID-19. Y mucho ojo, yo me lanzo para aclarar ahí y ampliar. Yo pediría que tengan el carnet de vacunación, pero con las 2 dosis completas, porque es la única forma que uno puede asegurar una protección completa por vacuna. Después de esta hora, están obligados los comercios, los establecimientos a solicitar a las personas el carnet de vacunación contra la COVID-19 para su debido ingreso a las instalaciones. Además,
la ley de convivencia social y de las obligaciones que deberían de la misma referente a la apertura de negocios. O sea, los horarios se van a mantener, los horarios ya establecidos en la ley. Y en el tercero, pues, no mucho por destacar, porque le dicen a usted que la pandemia no ha terminado y yo creo que eso pues es un secreto a voces. Pero miren este punto, durante el feriado morazánico no están autorizadas las excursiones en transportes públicos. No se ande anotando en excursiones en transporte público porque están prohibidas. Entonces se arriesga usted a que en el camino, en el primer operativo, lo bajen y le destruyan sus planes en la semana morazánica. Y las playas públicas, para los que van a las playas, a los que van a tener ese espacio de esparcimiento, miren, mucho ojo, estarán abiertas a la población hasta las 7 de la noche. Y finalmente, información importante, este jueves se celebrará un partido más de la selección de fútbol de Honduras en el Estadio Olímpico en San Pedro Sula. Y si usted piensa ir a ver ese partido entre Honduras y Costa Rica, mucho ojo, si usted no tiene el carnet de vacunación completo, mejor ni se atreva a asistir, porque es algo que habíamos estado recomendando de buena forma. Se pedirá el carnet para poder ingresar a ver el partido, siempre, ojo, haciendo el llamado del uso de las medidas de bioseguridad. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Aquí con Mi Médico, les presentamos el tema de la semana. El pasado viernes reciente, hace 24 horas, se conmemoró en el mundo y en Honduras el Día Mundial y Nacional del Adulto Mayor, de las personas mayores de 60 años. Y hoy queremos brindar un tributo porque es una inmensa cantidad de personas que nos escuchan y nos ven y que nos reportan durante la semana donde andamos y en la consulta en la que estamos, la sintonía para esta consulta. Y hoy hemos tomado a bien titular nuestro tema de la semana, la geriatría, la especialidad que cuida de las reliquias de la casa. Y hoy pues hemos invitado a una experta, a la doctora Mariela Morales, geriatra, que nos acompaña y ha dispuesto de su tiempo para conversar de este tema. Recordándoles que si tienen interrogantes, si hay consultas, visite nuestro triaje virtual que está abarrotado. Yo no sé cómo están los otros triajes, pero este de aquí con Mi Médico está a reventar, pero hay espacios. Usted puede seguir escribiendo al 9484-7958. Muchas gracias por todos esos comentarios. Y antes de entrar con el tema, un comentario que me llamó mucho la atención de una de las personas que visitó el triaje, nos decía que dígale a la policía que pida la identidad con el carnet de vacunación, porque hay muchas personas que pueden presentar o viajar con el carnet de vacunación de la mamá y el muchacho allá presentando un carnet que ya está completo. Así es que mucho ojo también, muy buena observación. Hay que validar que ese carnet corresponda a la persona que lo porta a través de la identificación. Me parece muy bien. Si todos nos cuidamos, lógicamente ayudamos a bajar, a aplanar realmente esa curva. Muy buenos días, doctora Morales. Es un gusto que esté con nosotros. Y quisiera hacerle la primera pregunta que muchos se hacen en este momento de que, ¿qué es en sí la geriatría? ¿Y qué le motivó a usted a estudiar una especialidad que tenemos que decir que pues son muy pocos, pero muy pocos especialistas en el país que se han formado en esta área? Buenos días, doctor, y buenos días a la población que nos estamos viendo, ¿verdad? En efectivo, esta especialidad en Honduras somos bien pocos, aproximadamente, según lo que tengo entendido, ¿verdad? Que somos aproximadamente 5 y hay 2 compañeros más, o de 2 a 3 compañeros más que están en proceso de esta especialidad y que
Ya en este año y el próximo año tendremos más geriatras, que es muy importante, ya que en esta población hondureña cada vez está envejeciendo y necesitamos médicos en esta área. Yo soy la doctora Mariela Morales, ¿verdad? Me especialicé en geriatría y gerontóloga, ¿verdad? Que son dos especialidades diferentes que van de la mano. Y para definir que esta especialidad, la geriatría, la podemos definir, ¿verdad? Como en significado griego, ¿verdad? Podemos decir que geria es algo de la vejez y atrias, que es más que todo del cuidado. Por lo tanto, son enfermedades del adulto mayor, ¿verdad? Que se aborda de una manera de hacer el diagnóstico de una forma preventiva, darle el tratamiento adecuado y además se le da una rehabilitación en el adulto mayor. Y la parte gerontológica, ¿verdad? Es importante definirla, ya que esta parte del adulto mayor es donde interfiere en diferentes esferas de la especialidad, en donde evaluamos de una manera de parte biomédica, que son de las enfermedades crónicas o propias del paciente, ¿verdad? Tenemos también lo que es la parte funcional, ¿verdad? En donde vamos a evaluar, que más adelante se les voy a explicar de a qué se trata. La parte cognitiva, ¿verdad? Que es más que todo de la parte psicológica del adulto. Y también que lo más importante es la parte social, de donde el adulto se relaciona en su ámbito social, familiar y amigos. Doctora, ¿cada cuánto es recomendable efectuar estas evaluaciones de forma periódica? Entonces, si anualmente, ¿cada cuántas veces al año se debe de acudir al geriatra una persona que tiene 60 años o más, que es un adulto mayor? ¿Y qué se hace en esa evaluación? ¿Qué es lo que usted le hace a los pacientes? ¿En qué consiste una evaluación integral de su especialidad en geriatría? Bueno, nosotros como los especialistas, como sabemos que en el adulto mayor, ¿verdad? Lo clasificamos según el tipo del adulto mayor, o sea, que el adulto no todos envejecen de la misma manera, ¿verdad? Antes de clasificar de cómo cada cuánto se debe visitar, tengo que explicar en qué es la valoración integral del adulto mayor. Primero, nosotros evaluamos, como yo dije al inicio, ¿verdad? Que interferimos tanto en la parte biomédica, en donde, la valoración más que todo es como una forma de historia clínica basada al adulto mayor, ¿verdad? Es un proceso dinámico y estructurado, ¿verdad? Que se hizo, ya que se hace de una manera para entender el adulto mayor, para ver cuáles son los problemas que tiene, las capacidades del adulto mayor, y así de una manera tener un diagnóstico adecuado de forma interdisciplinaria. Quiere decir de que no solo el médico geriatra se trata del adulto mayor, sino que otras especialidades que se deben de trabajar en conjunto para tener una buena calidad del adulto mayor, ¿verdad? Entonces, una de las esferas, como yo bien dije al inicio, ¿verdad? Que sería la biomédica. Eso vemos tanto la parte nutricional, ¿verdad? Vemos si el adulto come adecuadamente, cuántas veces, ¿verdad? Cuánto pesa, cuándo es el índice masa corporal, ¿verdad? Porque en eso de la parte de la nutrición vemos si está comiendo adecuadamente, porque a veces mienten de esa parte, y eso es una manera de tener un signo de alerta al adulto mayor cuando tiene problemas patológicos. Fíjese que usted ha introducido un importante tema para mencionar, porque en muchos de los hogares que hoy nos ven y nos escuchan, pues todos tenemos un adulto mayor en casa, y ese tema de la comida es complicado. Armarle un plato a un adulto mayor, con todo respeto para los que me están viendo y escuchando, es complicado, porque van perdiendo el gusto o ese apetito, dirían algunas personas, en relación a la comida, y comen bien poco.
sea, yo veo que solo medio tocan el plato y a veces se comen más lo que les gusta. Pero ¿cómo podemos nosotros poder tener una evaluación desde la casa como recomendación? Y la recomendación importante también es, los adultos mayores se les debe dar más veces de poco a poco, o sea, pueden comer mucho más veces para tratar de hacer ese plato que normalmente uno consume. Y pues nosotros que venimos del interior del país, generalmente pues no andamos haciendo, no nos acostumbraron a andar tomando meriendas, ¿verdad? Lo que hacemos es el desayuno, el almuerzo y la cena, y para de contar. Los que somos del interior hemos aprendido eso. Pero bueno, aquí pues en la nutrición siempre es importante. Hemos aprendido también de que una merienda entre mañana, entre el almuerzo y la cena es importante. Pero con los adultos mayores, esto de la comida es un tema bien complicado. ¿Cómo, le voy a hacer esta pregunta, cómo lidiar con eso? La verdad que primero que todo, siempre he dicho yo que a tanto de enfrentarnos a un adulto mayor, siempre es importante escuchar primero las necesidades del adulto mayor, entenderlos y dejarlos hacer lo que ellos quieran. Nunca quitarles las facultades de lo que ellos quieren. Porque a veces es importante entenderlo, porque la mayoría de ellos pierden lo que es la parte dental. Y a veces las personas alrededor no entienden eso, de que a veces les sirven un pollo que es muy duro, sabiendo de que las partes dentales están deficientes y no pueden masticarlo. Entonces hay que buscar de una manera de cómo darles ese alimento que sea agradable y que tenga gusto, ¿verdad? Porque uno va a comer adecuadamente según cómo esté el plato, si es atractivo o no es atractivo. Hay a veces de que los platos los sirven de una forma no adecuada, entonces no tienen el apetito de comer. Rápidamente se pueden deprimir, porque a veces pueden ser de que los pacientes están deprimidos y no comen. Pero darle esa motivación, ¿verdad? Es importante darles los alimentos. También hay muchas maneras, ¿verdad?, de alimentarse, ¿verdad? Tanto dándole gelatina durante el día, ¿verdad? Hay a veces preguntarle qué desea de comer y ver de qué forma dárselo de forma agradable, ¿verdad? También hay adultos que tienen esa parte renuente de que a veces no quieren comer. Entonces, darle durante el día varios bocadillos, ¿verdad? De poco a poco, para que es importante y que sea saludable. También es recomendable yo siempre hago hincapié en la parte consultorio, de que darles agua, ¿verdad? Porque a veces los adultos mayores pierden esa sensibilidad de sensación de sed. Entonces, cuando tienen cualquier enfermedad o cualquier situación, ¿verdad?, pues de proceso de crónica, se deshidratan muy rápido. Y entonces se recomienda no solo tomar agua, se trata de dar vasos de agua. Simplemente también hay que dar de una forma de alimentos que contengan agua. Por ejemplo, el banano, la sandía, la papaya, ¿verdad? Todos esos alimentos que mantienen bastante agua se le puede dar al adulto mayor, y de esa manera se puede cumplir el estándar de la cantidad de agua diaria que está según lo que es de la parte de salud, ¿verdad? Que sería más o menos de 8 vasos. Pero exigirle a un adulto, decir, tome los 8 vasos, es muy difícil, porque sienten como una forma de impotencia o de imponer. No de impotencia, sino que de imponer, y eso es una frustración que no le gusta al adulto mayor. Importante, no se le imponga a su padre, sí, a su abuelo, no, convénzalo. Váyase de a poco, recuerde, no se le olvide a usted que ellos fueron los que lo cuidaron a usted cuando era un niño y cuando estaba rebelde, que no quería comer. O sea, realmente vemos cómo la vida, como dicen los dichos, da vuelta, y que en algún momento ellos nos sirvieron, nos llevaron en esa alimentación, y de una u otra manera en la vida se vuelve a ver en estos eventos cuando éramos niños en el extremo de la vida. Y por eso, como dice la doctora Morales, hay que saber identificar algunos problemas que puede tener el adulto mayor, por ejemplo, como lo de la dentadura. Mire qué cosa muy importante.
No es decirle, no, es que ya mi papá o mi abuelo o mi abuela ya no come igual que nosotros. Lógicamente, como dice la doctora acá, pues va a ser bien difícil que a usted le vaya a poner a un adulto mayor sin la dentadura un plato de carne asada. O sea, tenemos que saber que hay límites y tenemos que buscarle la manera. No es entrar en el conflicto, porque si no, esa persona que ha sido la cabeza de la casa se ve desplazado. ¿Por qué? Como bien lo dice la doctora, se le trata de imponer y se le quita autoridad. Hay que saber lidiar con eso y con esas condiciones. Y la importancia del agua. Un aspecto importante, doctora, también es esos trastornos de conducta que vemos en los adultos mayores. En la medida que el tiempo va pasando, vamos observando que se vuelven pues con un carácter un poquito más fuertes, y en algunos casos comienzan a haber algunos trastornos de mayor irritabilidad en el comportamiento, de alteraciones en la memoria y también los cambios de conducta. Los cambios de conducta que se ven. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser normal y uno asociarlo a la edad, y hasta qué punto decir esto ya es anormal? Por ejemplo, cuando el adulto mayor, y aquí vamos a entrar también a tocar el tema del aseo del adulto mayor, se cierra y dice, por ejemplo, yo no me voy a bañar. ¿Y para qué me voy a bañar? Si yo me acostumbré ya en los últimos 30 años a bañarme una vez a la semana. Y no, papá, ¿y cómo usted va a dejar de bañarse? No me baño. Como dicen algunos adultos mayores, que ya le voy a preguntar de eso. Primero me muero que me pongan una vacuna. O sea, y así se cierran. Así se cierran y dicen, no me baño. Entonces, ¿cómo poder identificar esos patrones o esos cambios de conducta en relación a lo normal y lo anormal, doctora? Bueno, como yo les dije siempre al inicio, siempre hago hincapié, ¿verdad?, que hay que escuchar al adulto mayor. Y como la especialidad el objetivo de la especialidad es mantener, así como iniciamos, ¿verdad?, la autonomía y la parte de dependencia, y ver cómo no quitarle actividades básicas instrumentadas, ¿verdad? Básicas quiere decir de bañarse, de comer solo, de ir al baño solo, de movilizarse de un lugar a otro, de cómo manejar su dinero, porque la mayoría de ellos le quitan la parte económica, ¿verdad? Los familiares, a veces le quitan la parte que cómo maneja un carro, de cómo movilizarse de un lugar a otro. Cuando hablamos de alteración de conducta, es importante saber eso, si realmente se siente frustrado o no. Eliminar por qué razón se siente de esa irritabilidad, de mal humor, ¿verdad? Y ya uno viendo de qué causa, como esas son las causas sociales que a veces tenemos, ¿verdad? Que como yo les dije al inicio, la geriatría evalúa la parte de feria social. Entonces vemos primero si es realmente algo familiar o si es algo de algún amigo, ¿verdad? Porque puede ser que un amigo haya que haya muerto de X enfermedad y se siente deprimido porque cada vez que algún cercano, pariente, familiar o amigos se sienten ya ellos de que según con el tiempo se van quedando solos, ¿verdad? Entonces se vuelven malhumorados y de esa manera pueden entrar a una depresión. Y así uno va descartando si realmente sí es social. Ya uno descartando que no es parte de eso, ¿verdad? Uno va viendo si es alguna propia enfermedad, ya sea parte cerebral, parte del corazón, ya sea visual, auditiva, y así uno va evaluando de forma de órgano en órgano, según haciendo interrogaciones, ¿verdad? Y ya después vemos, ¿verdad?, si es realmente parte biomédica. La otra es ver si realmente si es parte psicológica, ¿verdad? Ver si hay alteraciones cognitivas, ¿verdad? Que eso quiere decir que si tiene la capacidad de memorizar, de pensar, de procesar una información, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si está entrando en un proceso de depresión, así como ahorita que estamos en el COVID, que ha aumentado mucho
el aislamiento, ¿verdad? Y eso ha provocado de que como a veces los familiares son muy protectores, tratan de que no debe de salir y que lo imponen. Ahí es como, vuelvo a utilizar la palabra, lo imponen al adulto mayor que no debe de salir, no debe de ser nada. Y ese es un error que estamos cometiendo porque cualquier persona, a cualquier edad que le imponga algo se pone malhumorado. Y así actualmente como ha crecido las alteraciones mentales en esta enfermedad de COVID, ¿verdad? Vemos que todo el mundo se ha vuelto loco estar encerrado en la casa. Entonces así pasa en el adulto mayor, ¿verdad? Cuando le imponen a no salir, a realizar sus funciones. Y la última esfera que nosotros vemos, descartamos a ver si tiene una buena movilidad, que es la función, ¿verdad? Si él tiene dificultad de algún movimiento de un lugar a otro, si tiene dificultad para ir al baño, para cambiarse y todo eso, ¿verdad? Porque todas estas esferas, como yo les mencioné, crean frustración, porque crean de una manera inútil una carga hacia la familia, ¿verdad? Y nadie quiere llegar de esa forma. Entonces sí es importante de evaluarla de forma integral al adulto mayor para saber de forma qué es lo que le pasa. No darle medicamentos de una sola vez, ya que hay mucha variedad para que un adulto se irrite o haya alguna alteración de conducta. Y es muy importante, igual que en todas las personas, las prescripciones de los medicamentos, máxime en esta población, donde como internista, por ejemplo, doctora, recibimos muchos casos de personas que son hipertensos y toman más de la dosis. Mucho ojo con tener controlados los medicamentos. Sabemos que en la medida que los años van pasando, nos volvemos en lo que se llama polifarmacia. Usted en la habitación del adulto mayor, usted encuentra prácticamente una sucursal de Punto Farma. Por todo lo que se tiene que tomar, se padece de todo y todos vamos a llegar ahí. Entonces, el acompañamiento de las personas, de los cuidadores, es muy importante para poder vigilar también esto de la toma de los medicamentos. Porque es normal, por ejemplo, que ocurra que se toman un medicamento y a las 2 horas, 3 horas, no saben si realmente lo tomaron o no. Y hay personas que vuelven y lo toman, ese medicamento de la presión, ese medicamento de la glucosa, y tienen esos descensos de sus niveles. Entonces es muy importante tener al lado un cuidador. Y fíjese que en esto, cerrando con el tema, es muy importante esta pregunta. ¿Qué recomendaciones usted le hace a las personas que lógicamente que por los trabajos que se tienen que realizar, los hijos, los nietos o un familiar no puede estar al cargo todo el día del adulto mayor y se tiene que contratar cuidadores de estas personas? ¿Cómo poder recomendar a estas familias los requisitos básicos que debe de contar una persona que va a cuidar a un adulto mayor? Y yo creo que de entrada la primera pregunta es lo que uno le hace a los colaboradores de casa, ¿verdad? Las personas que cuidan a nuestros hijos, por ejemplo. La primera pregunta que yo le haría es, ¿a usted le gusta convivir, estar con adultos mayores? Lo mismo que uno le dice a una de las muchachas, ¿a usted le gusta cuidar niños? Y si él le dice, a mí los niños no me gustan, pues no es candidata para contratarlo. Entonces yo me imagino que es la primera pregunta, y yo básico, y pues nuestros oyentes y televidentes creo que sería la primera pregunta que deberían de hacerle a una persona que se postula para ser contratado para cuidar a un adulto mayor. Es importante para que un cuidador tenga los requisitos. Es bien difícil, depende, como yo les digo, yo siempre miro primero la economía o el estatus económico de cada paciente, de cada núcleo familiar, porque no todo mundo, ¿verdad?, tiene la capacidad de contratar un cuidador. Nosotros clasificamos los cuidadores de una forma de las personas que son formales, que son aquellas personas que tienen información de cómo cuidar a un adulto mayor, que son profesionales, ¿verdad? Ya sea
enfermeras, licenciadas que hayan recibido algún estudio, ¿verdad? Y están las partes informales, que es donde la mayoría de los pacientes tienen. Y esos informales son familiares. Y es más, como va incrementando lo que es la parte del adulto mayor, los cuidadores son adultos mayores también, por lo tanto no tienen una adecuada forma de cuidar al paciente, el que está enfermo. Como vemos, son 2 pacientes geriátricos, ¿verdad?, que no es recomendable, pero es la única opción que está actualmente de la familiar por la parte económica. Entonces, la parte informal, ya sea un familiar o un conocido o un amigo. Entonces, los requisitos, ¿qué es los requisitos que debe de ser? Primero, la mayoría de los cuidadores deben de cuidar a un paciente no más de 8 horas. ¿Por qué razón hago hincapié en esto? Porque a veces la mayoría cuidan 24/7 a los pacientes. Y eso es muy peligroso porque a veces el cuidador se cansa. Y cada cuidador tiene que tener un alivio de respiro, debe de pedir ayuda cada vez que se siente agotado, porque si el cuidador no está adecuadamente como física y mentalmente, me puede empeorar lo que es al paciente, porque recibe la misma energía y entonces me puede deteriorar al adulto que está cuidando. Los requisitos, como bien dije, ¿verdad? Siempre estar constante de cómo cuidarlo, ¿verdad? Sería de cómo cambiarlo, de qué manera, entender la enfermedad, más que todo saber qué es lo que tiene el paciente para poder entenderlo y saberlo cuidar. Porque hay a veces que con el simple hecho de leer o que alguna persona que esté capacitada para dar la información, cambia la manera de ver y de cuidar al adulto mayor y mejoran de esa manera. Porque hace poco yo vi a una paciente con problemas de Alzheimer, ¿verdad? Que a veces ellos hacían de una forma que alteraban al adulto y al final también la cuidadora estaba cansada, agotada, y por eso a veces había alteraciones de irritabilidad y de conducta al paciente. Y eso se vuelve todavía aún peor, la situación de tener a una persona al cuidado que más bien lógicamente exacerba la condición y el estado de ánimo del adulto mayor. Doctora, estamos ya al cierre. Agradezco la oportunidad de haber compartido con nosotros y con nuestro amable e inmenso consultorio de pacientes que nos han escuchado y visto por la señal de TSI de HRN. Y entiendo yo, doctora, que para contactarla usted está en el Hospital Centro Urológico. ¿En qué horario se pueden hacer citas? ¿Cuál es su horario? Y pues cómo podemos accesar para tener una consulta geriátrica personalizada con la doctora Mariela Morales. Bueno, yo estoy dando de las 2 maneras, ¿verdad? Que está en el Centro Urológico, que estoy por las tardes a partir de las 2 a 5 de la tarde, y estoy haciendo las visitas domiciliarias. ¿Verdad? Me pueden contactar al 9852-6245, ahí pueden programar la cita o cualquier consulta que ustedes tengan. Y estamos a la orden, ¿verdad? Me pueden seguir en las redes sociales, ¿verdad? Como doctora Mariela Morales Geriatra, tanto en Facebook y en Instagram, en donde yo paso constantemente los cuidados del adulto mayor de una forma gerontológica, ¿verdad? Para que tengan una más o cualquier duda que ustedes tengan, pues yo estoy a la orden y estoy para servirles. Muchas gracias, doctora, por haber estado compartiendo con nosotros, y esta no será la primera ni la última vez que conversemos en el consultorio virtual más grande de Honduras. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con la despedida de Aquí con mi médico. Ponete la doble es una iniciativa que busca reducir el riesgo de contagios por COVID-19. El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 92.5% la posibilidad de que partículas infectantes entren a tu organismo. Súmate a esta campaña
y ponete la doble. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Y siempre, hoy más que nunca, nos despedimos poniéndonos la doble. Su consulta por hoy ha concluido, pero queda programada, sí, programada para que el próximo fin de semana estaremos en una consulta más de Aquí con mi médico. Que disfruten y que tengan una semana segura. Nos vemos en la próxima consulta.